Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que nos acompañan. Es un placer poder estar nuevamente con ustedes, saludarles y agradecidos con Dios porque nos da la oportunidad de cada mañana poder escuchar su palabra. Saludamos a todos nuestros amigos que en estos momentos se están conectando por nuestras redes. Les pedimos que puedan compartir sus mensajes, puedan dejarnos las promesas que ellos desean compartirnos a nosotros también en esta mañana. Y sin más, vamos a empezar con el estudio de la palabra de Dios. Los invito a que puedan inclinar su rostro donde se encuentren y vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Gracias porque día a día, Señor, escuchas nuestras oraciones y te complaces en responderlas. Te pedimos que al abrir tu palabra pueda ser tu voz hablando a cada uno de nuestros corazones. Señor, que tu Santo Espíritu pueda colocar esa semilla en nuestra mente, en nuestro ser, y que pueda dar fruto para tu honra y tu gloria. Señor, queremos escucharte. Gracias, te lo pedimos en Jesús. Amén. Muy bien, en esta mañana vamos a estudiar un tema titulado Esperar en Dios. Y mientras pensaba en la palabra esperar, yo decía, ¿qué significará la palabra esperar? Y encontré esta definición. La palabra esperar viene del latín sperare, que significa detener el movimiento o la acción hasta la llegada u ocurrencia de algo. Y yo quiero preguntarte, ¿a cuántos de los que nos están escuchando les gusta esperar? Quizás para algunos les es cómodo esperar, quizás para otros no. Pero si nos vamos a la historia bíblica, encontramos muchos personajes que aprendieron a esperar en Dios. Muchos personajes que no solo esperaron en el tiempo de Dios, sino bajo circunstancias difíciles, bajo circunstancias duras. Y algunos de esos personajes que podemos mencionar en la Biblia, encontramos a Moisés. Moisés fue llevado al desierto durante 40 años, esperando en Dios para una gran misión que le esperaba. Encontramos a José. José fue vendido después que fue vendido como esclavo a los 17 años. Esperó 13 años para poder alcanzar o cumplir el propósito de Dios en su vida, que era ser el gobernador de Egipto. Encontramos a personajes también o el principal personaje de la historia, Jesús. Jesús durante toda su vida esperó hasta el momento de la misión, hasta el momento exacto en el que se debía cumplir lo que había venido a realizar en esta tierra. Y en medio de todos estos, y quizás encontramos muchos personajes más, queremos estudiar en esta mañana un personaje en especial. Un personaje que a la vez es un antitipo de otro. Y vamos a ir a nuestras Biblias en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo, vamos a leer el capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 11, en algunos versículos en adelante. El libro de Éxodo, capítulo 2, verso 11, nos dice lo siguiente. Un día, cuando Moisés ya era hombre, salió a visitar a sus hermanos. Observó sus cargas y vio a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Miró a todas partes y al ver que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Salió al día siguiente y vio a 2 hombres hebreos que reñían. Entonces preguntó al culpable, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto se ha descubierto. Vamos a leer el verso
17, 16. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas que vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero los pastores las echaron. Entonces Moisés las defendió y abrevó las ovejas. Y la historia nos sigue diciendo de que luego de Moisés haber huido de la ira de Faraón, ya que éste buscaba matarlo, se encuentra ahora en el desierto en esta situación. Y el versículo más adelante, el verso 19, nos dice lo siguiente. Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también sacó agua y abrevó las ovejas. El padre agregó, ¿y dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadlo para que venga a comer. Y Moisés acordó en vivir con aquel hombre quien le dio a su hija Séfora por esposa. Y aquí empezamos la historia, una historia muy interesante, la historia de Moisés. Y el verso nos dice que después de él haber defendido a las hijas de Jetro, nos dice que este hombre lo llamó a su hogar. Y no solo lo llamó a su hogar para agradecerle, sino que también le entregó a una de sus hijas por esposa. En el capítulo 3, el verso 1, nos dice que Moisés apacentaba las ovejas. Es interesante porque si vamos a los capítulos anteriores, nos narra de que Moisés era en Egipto el príncipe. Moisés tenía muchas riquezas, era un hombre muy estudiado, tenía todo lo que quisiese una persona en esta tierra. También era letrado, conocía el idioma y no solo había sido educado por su madre biológica, sino también por la princesa hija de Faraón. Y nos encontramos aquí con que ahora Moisés está en el desierto y el capítulo 3 nos dice que está cuidando las ovejas. Pasó de un alto cargo a cuidar unas ovejitas. Pero yo quiero leerles en el libro Patriarcas y Profetas lo que nos dice en el capítulo 22, hablando justo de esta parte de la historia de Moisés. Nos dice, enclaustrado dentro de los baluartes que formaban las montañas, Moisés estaba solo con Dios. Los magníficos templos de Egipto ya no lo impresionaban con su falsedad y superstición. En la solemne grandeza de las colinas sempiternas percibía la majestad del Altísimo y por contraste comprendía cuán impotentes e insignificantes eran los dioses de Egipto. Moisés había pasado de un lugar lujoso, de un lugar con muchas riquezas, al desierto, a un lugar aparentemente deshabitado, desolado, abandonado, aparentemente solo, cuidando el rebaño de las ovejas. Pero Dios tenía un propósito especial con él al llevarlo hasta este lugar. Nos dice aquí que enclaustrado dentro de los baluartes de las montañas reflexionaba en el poder de Dios. Y saben, yo meditaba y decía, Señor, todos los momentos en los que Él llamaba a sus siervos para una misión, ¿a dónde los llevaba? Los llevaba al desierto. Moisés fue llevado al desierto. Juan el Bautista también. Jesús fue llevado al desierto. ¿Qué significado tiene para nosotros hoy? El desierto para el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, representó liberación. Pero para muchos de estos personajes que mencionamos en la Biblia, representaban una escuela. Para otros, un lugar de meditación, en donde se podían encontrar o acercar más a Dios. Ahora, nos encontramos aquí con que Moisés, en medio de este lugar, aparentemente solo, fue donde empezó a contemplar más de cerca al Creador. Y él sabía de que su pueblo estaba esclavo en Egipto y clamaba a Dios día y noche por la liberación de ellos.
Ahora, más adelante en el mismo capítulo de Patriarcas y Profetas nos dice, Moisés parecía encontrarse ante la presencia de Dios, eclipsado por su poder. Allí fueron barridos su orgullo y su confianza propia. ¡Qué interesante! Es interesante porque el Señor, al llevarlo al desierto, quería barrer su orgullo y su confianza propia. Lo mismo ocurrió con el pueblo de Israel, pero antes de que él fuese llevado a la misión de liberar al pueblo de Israel, él debía ser primero transformado, restaurado. Debía haber vencido en aquellos puntos débiles para poder estar así preparado a la misión que Dios le iba a encomendar. Más adelante también nos dice de que en medio de ese lugar, en medio de la soledad del desierto, fue inspirado por Dios y la presencia de Dios le acompañaba. Y ahí escribió el libro de Génesis. Y nos encontramos ya más adelante con que luego de él estar en el desierto, apacentando las ovejas, en cierta ocasión Moisés se encuentra con Dios. Y miremoslo en el versículo 11. Nos dice, entonces Moisés respondió en el versículo 10 del capítulo 3. Nos dice, por tanto, ve, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los israelitas? Dios respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te servirá de señal que yo te envío. Cuando hayas sacado a este pueblo de Egipto, serviréis a Dios en este monte. ¡Wow! Ahora nos encontramos que luego de haber pasado este periodo de tiempo, Dios llama a Moisés y le encomienda la misión de ir y liberar a su pueblo. Moisés en esos momentos decía o no se sentía preparado, ¿quién soy yo para llevar esta misión? Pero el Señor comprendía de que todo este tiempo en el cual lo había educado en el desierto, le iba a ayudar para la misión que le iba a encomendar. Ahora, nos encontramos con un personaje que vivió las mismas circunstancias al estar aquí en la tierra. Y podemos ver de que Moisés es un tipo de Jesús. ¿Por qué Moisés es un tipo de Jesús? Si vamos a la Escritura, nos vamos al libro de Mateo, nos encontramos con que Jesús, después de ser bautizado, es llevado ¿a dónde? Al desierto. Pero ¿por qué fue llevado Jesús al desierto? No fue porque él quiso ir a encontrarse con la tentación. Él fue llevado al desierto, él fue movido por el Espíritu Santo para ir al desierto. Y estando allá, empezó a meditar en toda la obra que le esperaba, la misión que le esperaba, el camino que debía recorrer, el camino ensangrentado que debía recorrer, su muerte. Pero al estar allá nos da un dato específico y justo el mismo dato de tiempo, el mismo periodo de tiempo de Moisés. Moisés duró 40 años en el desierto. Jesús duró 40 días en el desierto. Ambos fueron llevados a ese lugar con un propósito muy especial. Jesús, al estar allá, nos dice de que empezó no solo a meditar en esta misión, sino que también fue tentado por Satanás. Y en medio de su tentación y en medio de su victoria, se cumplió el objetivo por el cual había sido llevado a ese lugar. Podemos decir en estas circunstancias de que el desierto se convierte en una escuela. Y yo te pregunto, ¿cuál es el desierto en el que te encuentras hoy? ¿Saben que muchas veces el Señor permite circunstancias en nuestras vidas difíciles para educarnos, para que reconozcamos quién es Él, para que comprendamos el propósito que Él tiene para nosotros? Luego de que Jesús empezó su ministerio, lo empezó con poder
y en medio de tantos conflictos espirituales con las potestades del maligno, venció para darnos ejemplo. Moisés empezó esa ardua labor con el pueblo de Israel, pero la Escritura nos dice que se convirtió en el hombre más manso de la tierra. ¿Saben por qué se convirtió en el hombre más manso de la tierra? Porque permitió que Dios lo educara en la escuela del desierto. Y Dios también desea educarnos a nosotros hoy, para que aprendamos a desarrollar un carácter semejante al de Él. Y mientras Él estuvo en el desierto con el pueblo de Israel, afrontó momentos duros, difíciles. Y uno de los últimos episodios que podemos ver de su vida fue cuando desobedeció la voz de Dios al golpear la roca que Dios no le había dicho que la golpeara. Por ese motivo nos dice la Escritura de que él subió, Dios lo llamó al monte Nebo, a la cumbre del Pisga. Y al estar ahí le dice a Moisés, Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Imagínense ustedes todo el tiempo, la expectativa, el sueño de Moisés de entrar con el pueblo de Israel a la Canaán terrenal. Y Dios le dice, no vas a entrar, vas a morir en este lugar. Pero aún así te voy a permitir ver la tierra prometida. Ahora, ¿cómo podríamos comparar esto con la vida de Jesús? Jesús también fue llevado al desierto, duró 40 días en el desierto, ayunando, orando. Pero luego cuando el enemigo viene con la tentación, según muchos estudios, nos dicen de que Jesús fue llevado al oeste del Jordán, a la cumbre del Pisga, al monte Nebo, justo donde muchos años antes se le había mostrado a Moisés la tierra prometida. Pero en este caso Jesús fue llevado al desierto, se fue llevado a este monte y Satanás también le mostró los reinos de este mundo. Pero el propósito había sido diferente. ¿Por qué? Porque en este caso, al Satanás presentarle los reinos de este mundo a Jesús, quería que Jesús le reverenciara y le adorara. ¿Cuánta similitud hay en ellos? Y luego de que cumplieron su periodo de misión, luego de que Moisés cumplió la misión con Israel, luego de que Jesús también cumplió la misión, no solo con Israel, sino con todos aquellos gentiles considerados, de acercarlos, de que ellos pudieran entender cuál era la verdad del reino de Dios, ambos mueren. Moisés muere en este lugar, en el monte Nebo. Jesús muere en la cruz del Calvario, pero ambos resucitan. Interesante. El libro de Judas nos dice esto. El libro de Judas nos aclara de que incluso Satanás reclamó el cuerpo de Moisés. Pero miren lo que nos dice textualmente. Libro de Judas nos dice lo siguiente, en el verso, vamos a leerlo en el verso, aquí, en el verso, vamos a leer desde el verso 8. De igual modo, en estos alucinados contaminan su cuerpo, menosprecian la autoridad y blasfeman a los seres celestiales. Pongan mucho cuidado al verso 9. En cambio, ni aun el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Tremendo texto, tremendas palabras. En medio de Satanás quiso reclamar el cuerpo de Moisés, pero Dios no se lo permitió y fue reprendido. Y Moisés fue resucitado. De la misma manera, cuando Jesús también muere, en medio, dice el deseado de todas las gentes,
justo en el capítulo donde habla de la resurrección de Jesús, de que huestes malignas rodeaban la tumba de Jesús a la espera. Y esto quizás nos deja grandes lecciones. Hay muchas lecciones que podemos extraer de cada historia. Pero en lo que quiero que nos podamos enfocar nosotros hoy es en esperar en Dios. Al final, aparentemente Moisés no recibió una recompensa terrenal. Él esperó tanto tiempo, esperó en el desierto, fue paciente con el pueblo de Israel y al final no se cumplió su sueño terrenal, pero se cumplió un sueño mucho mejor, un sueño que no se vence por el tiempo, que es eterno. Al igual Jesús, al estar en esta tierra y padecer, sufrir, entregar su sangre para perdonarnos y redimirnos del pecado, aparentemente las personas, pues muchos hoy en día hasta no creen en ese sacrificio. Aparentemente no recibió una recompensa terrenal, pero recibió una mucho más grande, que es la celestial. Ahora, la lección que el Señor nos quiere dar hoy a nosotros es que Él está utilizando muchas circunstancias de nuestra vida para podernos educar. Mientras estamos aquí en esta tierra, será o es nuestro desierto. ¿Por qué? Porque día a día afrontamos dificultades, día a día nos afrontamos con diversas situaciones, con tentaciones. Pero si no somos educados o no nos dejamos educar por Dios mientras estamos aquí en la tierra, no podemos estar preparados para el gran galardón que Él nos ha preparado. Aquí es donde debemos aprender a tener una conexión con Dios. Aquí nos dice que y los lugares, el desierto es un lugar donde se presta para conectarse con Dios, un lugar apartado, un lugar tranquilo, despoblado. Y quizás de pronto nosotros estamos aquí en esta tierra y aparentemente no es como el desierto, pero el Señor sí nos está educando. Es la escuela de la vida en donde debemos aprender a desarrollar un carácter como Él desea que nosotros lo tengamos. ¿Y cuál va a ser nuestra recompensa? Quizás muchas personas en medio de esta espera, muchos de nuestros hermanos, muchos de los profetas, de los apóstoles, los seguidores de Cristo, los cristianos, los reformadores han muerto. Pero aún así, a pesar de que están muertos, todos están a la espera. Y debemos pedirle al Señor, Señor, enséñanos a esperar. Aunque trascienda, aunque vaya más allá, aunque en algún momento tú nos llames a descansar, enséñanos siempre a esperar en ti. Porque cuando esperamos en Él, tenemos la certeza de que independientemente de todas las circunstancias, Él nos guardará y nos protegerá. Y quiero cerrar con dos textos en esta mañana. Y quiero que me acompañen primero al libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 26. Lamentaciones 3:26. Nos dice: bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. No solo te está diciendo esperar, sino en silencio. ¿Por qué nos dice en silencio? Porque muchas veces en la espera que nosotros tenemos, empezamos a quejarnos, empezamos a murmurar. Pero el Señor te dice, espera en silencio la salvación de Jehová. Ahora, el otro texto que quiero que leamos está en el libro de Oseas. Oseas, el capítulo 2, el verso 14. Oseas 2:14 es un texto maravilloso. Nos dice, hablando del pueblo de Israel, nos dice, pero yo la atraeré. Hablando del pueblo de Israel como su iglesia.
Yo la traeré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y qué hermoso, porque el Señor nos lleva al desierto para hablar a nuestro corazón. ¿Por qué quejarnos en los momentos tan difíciles? ¿Por qué no aprendemos a escuchar la voz de Dios en medio del desierto? Y aprovechar ese tiempo al máximo para que podamos avanzar en la misión que Dios nos ha dejado. Quizás Dios nos prepara cada día con diferentes pruebas porque Él tiene algo grande y especial para nosotros que podamos cumplir en su obra. Así al igual también que muchos otros reformadores y muchos otros personajes de la Biblia. Pero quiero que hoy podamos meditar en este texto de la Escritura que nos dice, yo lo atraeré. El Señor hoy nos quiere atraer. ¿Hacia dónde nos quiere atraer? Nos quiere llevar al desierto para hablarnos a nuestro corazón. Porque solo en el desierto, en los lugares solos, aparentemente aprenderemos a escuchar la voz de Dios y a discernir cuál es el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Entonces, mi querido amigo, mi querido hermano, que hoy podamos aprender a esperar. Y si estamos luchando con aprender a ser pacientes, que hoy podamos decirle a Dios, enséñame a ser paciente y a confiar en que tus planes siempre serán mejores para mí. Entonces los invito a que podamos tener una palabra de oración. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias, oh Dios, porque bueno es esperar en ti. Bueno es esperar la salvación de Jehová. Señor, te pedimos que tu palabra pueda ser como la buena semilla que cae sobre la tierra de nuestros corazones y que pueda dar frutos. Que pueda dar frutos, Señor, para salvación, no solo nuestra, sino de todos los que nos rodean. Hoy aprendimos de que cada vez que tú deseas enseñarnos algo, Señor, lo haces quizás utilizando aflicciones, pruebas, pero porque deseas que podamos tener un carácter firme, firme, Señor, como la roca, que podamos permanecer fieles a ti, oh Dios, y sobre todo que podamos cumplir la misión que tú nos has encomendado. Danos valor, danos fuerza y acompáñanos durante el resto de este día. En el nombre de Jesús, amén.